séptima Feria Internacional del Libro de Lima. A continuación tenemos la conferencia Aprendizaje de Quechua en el 2023. Participa en nuestra mesa Luis Paucar, Nora Coronado y Teresa Marcos. Los recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que conversaremos sobre el aprendizaje del quechua en el 2023. Yo soy Teresa Marcos, editora, y actuaré como moderadora de este diálogo con Nora Coronado y con Luis Paucar. Quiero agradecer al Centro de Idiomas de la Universidad Ricardo Palma la oportunidad de sumarme a este proyecto para la elaboración de un material de enseñanza del quechua. Me siento, la verdad, muy honrada y muy afortunada con todo lo que estoy aprendiendo. El quechua es uno de nuestros idiomas oficiales y se hace necesario aprenderlo, hablarlo, nutrirse de él y de su cultura, que es nuestra cultura también. Para profundizar más en todo esto, voy a presentar a las personas que me acompañan, que son las que van a hablar sobre este tema. Nora Coronado es licenciada en Educación y se desempeña como docente de quechua en idioma Ricardo Palma Lima. Actualmente es maestranda de la Escuela de Posgrado de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luis Paucar es gestor cultural quechua, estudió psicología y una maestría en lingüística también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es autor de diversos libros de enseñanza del quechua cham. Vamos a organizar esta conversación a través de algunas preguntas que yo les voy a ir haciendo a Nora y a Luis y ellos nos van a ir contestando. Esperamos que al final, si nos da un poquito de tiempo, pues poder escuchar sus preguntas o sus inquietudes sobre lo que estamos hablando. Nora, la primera pregunta es para ti. ¿Es más difícil aprender quechua que otros idiomas? Creo que hay como un imaginario así colectivo acerca de que es más difícil el quechua que otros idiomas cualesquiera. Queríamos saber un poco sobre eso. Buenas tardes. Sí, hay un mito, ¿no? Yo creo que hay un mito que se viene ya desde hace mucho tiempo, en las aulas o conversando con las personas que están interesados en aprender una lengua y hay pues, dicen que el quechua es difícil, es un poco complicado, las palabras son medias raras o difíciles de pronunciar, etc. Sin embargo, yo creo que cada lengua tiene su particularidad, tiene su dificultad, pero aquí hay un tema muy interesante en que el quechua sea, o cualquier otro idioma sea fácil o viable de la misma manera aprender, ¿no? Porque hay varios factores que en este proceso de enseñanza y aprendizaje juegan roles muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es el docente, el cual tiene que emplear metodologías de enseñanza, capacitarse, por ejemplo, en las herramientas o aplicativos digitales, en el cual y en la metodología que emplea, por ejemplo, tiene que estar enfocado en la actividad comunicativa y tiene que generar ese espacio para que el estudiante interactúe con sus mismos pares. Es decir, a veces vemos en las clases que solo el profesor habla las 2 horas, hora y media, y el estudiante como que no interactúa mucho. Y creo que ese método pues no es muy llamativo, muy motivador para que el estudiante tenga esa posibilidad de poder aprender, ¿no? Otro factor importante también considero que es el material en el cual se presenta al estudiante, en este caso el libro, que sea amigable y que sea fácil de alguna manera presentado al estudiante, ¿no? Entonces son varios factores aquí que hacen que una lengua sea fácil o de alguna manera para poder aprender, ¿no? Entonces toda lengua tiene su particularidad
Si bien es cierto, en el caso del quechua es una lengua bastante sufijante, aglutinante, pero no solamente es el quechua, ¿no? Entonces, de repente por esa parte se observa, ¿no?, que el quechua puede ser que sea difícil, pero no, ¿no? Vemos que en el aula hay varios actores que juegan un rol muy importante. En ese caso, la importancia prima en el docente, en el empleo de la metodología y el enfoque que se le da a la enseñanza, que debe ser la práctica comunicativa para luego pasar a la comunicación, en este caso a la actividad comunicativa, donde que el estudiante ya interactúa de manera autónoma con sus pares, no con el docente ni profesor alumno, sino entre los estudiantes. No sé si hay algo que aportar. Está bien. Muy bien, dejamos eso ahí, seguramente lo vamos a retomar un poquito más adelante con respecto al material que estamos elaborando, que recupera y recoge todas estas reflexiones que ha hecho Nora acerca de cómo debería ser o cómo es más sencilla la enseñanza del quechua. La siguiente pregunta es para Luis y queremos preguntarle por qué hacer un material de enseñanza del quechua ahora, cuando ya hay otros materiales, ¿no? Hay otras universidades que tienen material de enseñanza del quechua, pero ¿por qué esta idea del Centro de Idioma Ricardo Palma de hacer un nuevo material? Imagínate que Santichi que Wauke Panicuna, capaz de Luisme. Bueno, lo que he saludado en quechua. Y una primera reflexión que me gustaría hacer, responder la pregunta, es ¿por qué hacer un material de quechua en un país como el Perú? Es increíble hacernos esta pregunta, conociendo que el Perú es un país andino, es un país originariamente quechua hablante, y estoy seguro que todos nosotros aquí estamos sentados, tenemos orígenes, nuestros abuelos, si no han sido nuestros padres, han sido nuestros abuelos o bisabuelos, son quechua hablantes. Y por tanto, esa es una herencia cultural cuya responsabilidad de mantenerla está en nosotros. Entonces, el quechua no es una cosa distante, no es del otro, sino es nuestro. El hecho que lo hayamos perdido por nuestros padres o por una serie de prejuicios que ustedes conocen, y que muchas veces se ha relegado el idioma, no nos hace, digamos, eso no quiere decir que tengamos que tomar distancia, al contrario. Estos últimos 20 años se han estado, esto ya viene respondiendo a la pregunta, estos últimos 20 años han empezado a publicarse libros en quechua y sobre todo libros solo en quechua. Generalmente han sido libros en quechua y castellano, ¿no? Pero ahora visitando en esta feria nos hemos dado cuenta que los libros en quechua, solo en quechua, cada vez está aumentando, ¿no? Entonces eso es un punto a favor y creo que la importancia de escribir un libro de enseñanza de quechua es crucial en un país como el Perú, porque hasta ahora se han escrito libros de quechua, pero teniendo dos características. Primero, siempre se ha tomado el español como punto de apoyo, ¿no? Voy a decir aquí como un bastón, para que el quechua se pueda acercar al público castellano hablante, ¿no? Básicamente. Y otra característica es que los libros de quechua se han centrado sobre todo en la gramática, en el método más gramatical, que por mucho tiempo ha estado vigente en la enseñanza de quechua y en general de otros idiomas, pero particularmente en el quechua, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un libro de quechua en el Perú? Porque en el Perú tenemos una población particular. Aquí por lo menos tenemos 4 millones, según las cifras de la última del Instituto de Estadística, tenemos más o menos esa cantidad de quechuahablantes.
pero investigaciones independientes también dicen que no es solo eso, pero digamos, oficialmente es de ahí. Pero esos quechohablantes, como yo por ejemplo, no hemos recibido en la escuela una educación en quechua. Es decir, el quechua ha sido más un aprendizaje cotidiano en la casa, pero no ha habido un método. En este momento hay escuelas intercultural bilingüe, es cierto, pero el esfuerzo es pequeño todavía, y lo que nosotros estamos haciendo desde este espacio es contribuir en generar un material que sea por un lado riguroso, ¿no? Porque el equipo que tenemos tiene que ver la metodología de la enseñanza, del que hablaba, del que dijo Nora, y lo que pasa es que con el quechua este material iba a ser netamente en quechua y nunca se había hecho eso, y es un simbólicamente también es muy importante. Ya los quechohablantes hemos estado, digamos, apoyándonos en el castellano, pero ya va siendo hora de que el quechua camine con sus propios pies y se acerque al público como realmente un idioma autónomo, independiente, porque con el quechua uno puede escribir cuentos, puede escribir poesía, puede escribir ensayos. El quechua, como las lenguas, como todas las lenguas, tienen todos los recursos para poder independizarse y transmitir también ese sentimiento de independencia a los hablantes, ¿no? Pero es un poco una aproximación a la pregunta. Ya, muchas gracias Luis. Muy interesante esto que dices, y esto es una de las primeras características del material que vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, a diferencia de otros libros de enseñanza de otras lenguas, que normalmente están en la lengua únicamente, ¿no? Pensemos en cualquier material de enseñanza del inglés, del francés, del portugués, no suelen venir traducidos, ¿no? Simplemente están en la lengua que uno va a aprender. Para eso está el docente, para eso está la metodología de la lengua, para que el alumno se pueda introducir en la lengua nueva. Entonces, ¿por qué no trabajar de la misma manera con el texto? ¿No? Es lo que decía Luis de esa especie como de bastón, ¿no? Siempre tener como un apoyo. Y eso de alguna manera también creo que entendemos que es como no sé si es hacer de menos a la lengua o entender que como es tan difícil no se va a poder, pero bueno, desde este proyecto entendemos que no es así, y es por eso que este material va a estar enteramente en quechua, porque serán además los docentes los que ayuden y apoyen a que esto pueda ser posible. Y como decía Nora, no es tan difícil el quechua, no hay que pensar que es más difícil que otros idiomas, cada idioma tiene su particularidad, ¿no? Queríamos saber también, Nora, ¿a quiénes está dirigido este material que se está elaborando en idioma Ricardo Palma? ¿Cuál es el público objetivo? Con respecto a ese material bueno, estamos en un proyecto, antes de responder a la pregunta de Teresa en el público, de repente puedo tocar un poquito de lo que acaba de mencionar o respecto a la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Por qué hacer un material si hay otros materiales o existen materiales en quechua? Hasta el momento hemos revisado particularmente pues casi los últimos 10-15 años de publicación de materiales en quechua, y pues pensábamos de que de repente esa es la forma de poder enseñar, ¿no? Ofrecer un material para el estudiante, ¿no? Sin embargo, pues en el proceso de la enseñanza y aprendizaje,
nos hemos dado cuenta que la lengua tiene que cumplir esa función comunicativa y esa es la que no posee los libros anteriores. Y este libro, este proyecto está con ese enfoque comunicativo que es característica pues actual me decía, si uno quiere aprender el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el quechua tiene que tener ese enfoque comunicativo. Y esa es la característica fundamental, ¿no?, en la cual nosotros nos hemos centrado para presentar este material. Respecto a la tercera pregunta, ¿para quiénes entonces está dirigido este proyecto, este libro? Está dirigido a todos los espacios de educación superior, es decir, puede ser para instituciones, universidades privadas o particulares, en el cual no es específicamente diseñada para el Centro de Idiomas de la Universidad de Zapopan, sino también a todo espacio de educación superior, para que se motiven, se lancen también y generen espacios de enseñanza del quechua. Gracias. Muchas gracias. Nora, no sé si Luis, si quieres añadir algo más con respecto al público al que está dirigido el material o en quién estamos pensando a la hora de elaborarlo. Sí, la idea es que este material sea una herramienta importante tanto para el profesor como para el alumno, el estudiante, porque es bien difícil en un país como el Perú que no hay formación para ser profesores de quechua. Eso puede parecer, no sé si paradójico o un chiste, pero en un país como el Perú tenemos espacios para ser profesor de inglés, ustedes lo conocen, de francés, etc. Pero para quechua no. Eso es algo, es como si nuestro país estuviera de cabeza, ¿no? Entonces, pero yo quería añadir algo en relación a la primera pregunta, sobre una de las características del quechua, que probablemente hablan quechua, algunos vocabularios, ¿no? Cuando dicen pachacama, cuando dicen yapa, cuando dicen charqui, cuando estamos en el libro con charqui. En fin, nos podemos aquí pasar horas demostrando de que ustedes utilizan palabras quechuas y frases en quechua, el manancancho, o sea, ustedes, el quechua ya está ahí, ¿no? Entonces, les voy a mencionar solo dos características del quechua. El quechua, por ejemplo, es, hablando de la dificultad, ¿no?, si es fácil o difícil. Por ejemplo, el quechua, las palabras en general son graves. Ustedes saben que en el español, bueno, cuando yo aprendí el español tenía que aprender las reglas, ¿no?, agudas, graves, llanas, y hay que saber cuáles tildes terminan en N, ¿no? El quechua, por ejemplo, esa parte es bien sencilla, son graves en general, ¿no? Y otra característica del quechua también que lo hace sencillo es el hecho de que en general los vocablos, el léxico, está compuesto de dos sílabas, ¿no? De dos sílabas. Por ejemplo, que tenemos inti, no sé, lo que se les ocurra, choclo, ¿no?, charqui, ¿no? Tiene dos sílabas, charqui, choclo, ¿no? Entonces, esas dos características las hacen, por ejemplo, amigables, ¿no? Y también se lee como está escrito, digamos, es una característica del quechua también, que es transparente, es decir, cualquier persona, la mayoría de personas lo puede leer sin mayor inconveniente, ¿no? Puede que no entienda lo que está diciendo, pero lo va a pronunciar bien. Y eso es algo que nos debe acercar al quechua, ¿no? No es como a veces, como comentamos, es de repente por el tema de la metodología, los materiales que no están ahí, puede hacer parecer que sea difícil, ¿no? Wow, que dice aquí es muy largo, no se entiende, pero la idea de este material es precisamente ese, ¿no? Hacer rigurosamente la metodología desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Ya, muchas gracias, Luis. Vamos a seguir
profundizando en este tema del material. Me parece muy interesante esto que dice Luis. Yo también como editora he aprendido varias cosas y ya no es Perú, es Perú. Y eso me parece muy sencillo, porque qué difícil es, ¿no?, en español este tema de las llanas, de las agudas, de las esdrújulas, las tildes. Aquí no tenemos ese problema. Y después también me parece muy interesante este tema de la transparencia, ¿no?, porque una de las cosas más difíciles de los idiomas es aprender a pronunciar, ¿no? En inglés, en francés, en portugués, que tiene como no sé cuántas veces diferentes, es muy complejo, ¿no? Vocales y también yo he estudiado un poco de portugués, el tema de las S era lo que más me volvía loca, porque eran unas sutilezas que eran muy difíciles. Pero claro, enfrentarse a un idioma que no tiene ese problema, porque como dice Luis, tú lees y inmediatamente que lees, aunque no entiendas nada de nada, ya pronuncias bien, ya tienes algo ganado, ¿no? Eso me parece estupendo. Vamos a seguir, como les decía, profundizando en el tema del material, porque estamos muy interesados en que ustedes lo conozcan y que estén atentos para cuando salga. Y queríamos saber un poco, y te pregunto a ti, Luis, y también me gustaría que Nora lo pueda complementar, porque vamos bastante bien de tiempo, así que no tenemos mucha prisa, podemos extendernos tranquilamente. Queremos saber qué características tiene este material, ¿no? Como antes decíamos también, por qué publicar esto ahora cuando hay otros materiales. Entiendo que tiene unas características diferentes a lo que se puede encontrar en este momento. Entonces, un poco que me comente el tema de las características. Bueno, para complementar la idea de las características, es importante que el material esté centrado en el estudiante, es decir, en la persona que va a aprender el idioma, que va a incorporarlo, que va a adquirir, ¿no? Entonces, yo un poquito para recordar sobre los materiales de quechua, les comento un poco. Yo soy de Ayacucho, entonces, bueno, el quechua es mi idioma materno y el español lo fui aprendiendo en la escuela, pero una cosa que yo recuerdo mucho es que cuando, no sé si conocen Ayacucho, quienes conocen, al frente de la comisaría hay un lugar donde venden materiales para docentes, porque al frente hay un pedagógico. Al pasar por ese lugar, los primeros materiales de quechua que yo vi de niño eran fotocopias. No sé si conocen la palabra mimeógrafo, quienes ya tienen años probablemente, seguro lo van a recordar. Eran materiales de ese tipo, ¿no? Y engrapados, ¿no? ¿Y quiénes hacían ese material? Los profesores de las zonas rurales. Ellos, con lo que podían, escribían a máquina y lo ponían grapas y tenías ahí a aprender quechua, ¿no? Esa era la situación del quechua en nuestro país cuando yo era niño, ¿no? Entonces, ahí uno ve cómo como país tratamos a nuestro idioma, cómo tenemos un problema de identidad, ¿no? Es decir, no lo incorporamos, no lo aceptamos. Y como dice el investigador Espino, si antes el quechua era rechazado, ahora ya lo vemos con cierta simpatía. Con cierta simpatía, ya no rechazo. Entonces, son miradas que están cambiando y para mí este es un tema muy importante que está en todos nosotros, ¿no? O sea, está en cada uno de nosotros hacer que eso se visibilice, ¿no? Y entonces, con este material lo que pretendemos es que esa transición para reflexionar o, si se quiere, recuperar o indagar en esa parte de nuestra identidad, porque somos andinos, ¿no? Nuestra formación, nuestro cuerpo tiene su lado occidental y también tiene su lado andino, ninguno es mejor que el otro, simplemente hay que volverlo a reflexionar y plantearnos realmente quiénes somos, porque si no aceptamos quiénes somos, no podemos aspirar a lograr otras cosas, ¿no? Bueno, esa es una reflexión que quería comentar.
para añadir un poquito a qué características tiene este material que está en proceso, que seguramente ya pronto lo presentaremos con mucho amor, mucho amor. A diferencia de otros materiales, como ya hemos mencionado, está centrado en un enfoque comunicativo y centrado en el estudiante. Ese material tiene esa característica donde el estudiante interactúa con su par, con su compañero, o lo que decimos en quechua, con su más, en el aula, en situaciones reales o cotidianas, ¿no? El profesor guía y el estudiante pasa desde una práctica comunicativa a una actividad comunicativa, es decir, en la cual el estudiante de manera autónoma ya se comunica con su par. Otra característica importante de este material es que se inserta la parte cultural, ¿no? Creemos que es muy necesario conocer la parte cultural y para poder entender desde esa perspectiva, por ejemplo, las lecciones. Una de ellas que de repente han escuchado muchas veces, o como el profesor acaba, cuando inició los saludos, Imaginarian, ¿no? Ese Imaginarian, por ejemplo, encierra una enorme riqueza cultural, ¿no? El Imaginarian es un saludo que indica hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Solamente esa frase. ¿Y por qué? ¿No? Porque dentro de ello, en el quechua, se deja al lado los temas de horario, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa riqueza cultural se expresa en cada lección ese material. Totalmente, no es que de repente solamente la parte de cómo se dice tal cosa, no, sino que también se inserta en el mundo andino y las lecciones están totalmente articulados a ello. Gracias. Sí, yo solo quería comentar una cosita en ese sentido porque sí es bien interesante el enfoque que estamos siguiendo en el material, en esto que están comentando Luis y Nora, ¿no? Además de incorporar, digamos, lo último en pedagogía o en metodología para la enseñanza de los idiomas, que no tiene por qué ser diferente en el quechua que en el resto de idiomas, por eso les comentábamos antes este tema de trabajar únicamente con quechua, como se hace con otras lenguas. Además de ese enfoque comunicativo, que es el enfoque que se utiliza para la enseñanza de las lenguas en general, nos parece también muy interesante no olvidarnos de la raíz, ¿no? de la cosmovisión andina y de la cultura del quechua. Es toda una cultura que realmente en Perú la tenemos incorporada en algunas cosas, en otras no, pero nosotros también en el libro vamos a tratar de que eso esté continuamente presente, ¿no? Como decía Nora, por ejemplo, en el tema de los saludos, eso es muy interesante porque en quechua no te hablan de las horas del día, como hacemos en español, ¿no? Que es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Al quechuablante le importa cómo estás. Y eso es todo un cambio en la relación con el otro, ¿no? Entonces también en este material estamos tratando de no olvidar esa cosmovisión y esos, digamos, preceptos o ideas fundamentales que están detrás del mundo andino y del mundo del quechua. ¿Seguimos con las características? Sí, hay algo que también quería comentar. La variante que estamos utilizando, ustedes saben que el quechua tiene diferentes variantes en el Perú. Básicamente hay diferentes clasificaciones, pero digamos, una clasificación más genérica es la
la hecha por macroregiones, ¿no? La macroregión norte, la macroregión centro, la macroregión sur, la macroregión amazónica, ¿no? El quechua que nosotros estamos abordando en el libro es de la variante sureña, específicamente de la variante chanca. ¿Y por qué? ¿Por qué esta variante? Todas las variantes tienen la misma importancia, ninguna es mejor que la otra. Esto es importante mencionarlo porque como es una lengua y como un instrumento de comunicación tienen el mismo valor. Pero ¿por qué el quechua chanca ha ido, digamos, ganando terreno? Probablemente sea por la escritura, que su escritura es más sencilla, tiene 18 letras, ¿no? en su alfabeto, ¿no? La otra variante del quechua sureño es el quechua collao, ¿no? o de Cusco. Además de ser 18, el Cusco tiene también 10 letras y sonidos adicionales, entonces hay que aprender otros sonidos adicionales más. Entonces, básicamente por la característica, esa característica que les digo, y por las tres vocales, ¿no? En la escritura, en el quechua utilizamos 3 vocales, 15 consonantes. Entonces, esa es una característica más del material, ¿no? Que va a estar escrito en quechua chanca. Sí, respecto a esto, yo que como les decía estoy muy contenta de todo lo que estoy aprendiendo sobre el quechua, a pesar de tener este acento español. Llevo 14 años acá y tengo DNI a full, o sea que creo que puedo opinar. Entonces, una de las cosas que más me ha sorprendido al acercarme al mundo del quechua, que ya me interesaba de antes y por eso estoy tan contenta porque estoy aprendiendo un montón, es esta dificultad para ponerse de acuerdo, ¿no? Que realmente es una dificultad que pena, pero es muy peruana. Entonces, bueno, nosotros teníamos que hacer una elección y, como dice Luis, la elección ha sido por el quechua chanca porque es el más extendido, probablemente por estas características que tú estás comentando. Y eso no quiere decir que no entendamos el valor de las otras variantes, pero teníamos que elegir una, ¿no? Porque si nos quedamos en la discusión de cuál es mejor o cuál no es mejor, pues entonces no haríamos nada. Y lo que nosotros queremos es hacer un material que sirva para la enseñanza del quechua, para que el quechua sea hablado cada vez por más peruanos y de esa manera también ir construyendo una sociedad un poco más inclusiva, más, ¿cómo decir?, más tolerante, que es algo que es tan necesario en estos tiempos. Entonces es posible que haya, no sé, algunos estamentos más lingüísticos, o más académicos, o más de la academia, que pongan en duda por qué esta variante, no la otra. Yo creo que se trata de hacer, ¿no? No de quedarse en discutir. Entonces, bueno, esta es la elección que hemos hecho y eso también se explica en el libro, ¿no? Nora, si nos cuentas alguna característica más, por favor. Sí, bueno, como para ya de repente un poco cerrar un poco la idea, no sé si es necesario, ¿no? El libro, yo realmente estoy muy, siempre ha sido, bueno, la petición de mis alumnos y también un proyecto que ya personalmente siempre he pensado, ¿no? Yo creo que estoy ahora más emocionada, ¿no? Y no solamente yo, creo que también todos los que estamos en este proyecto. Y quiero mencionar que este proyecto que se está haciendo el libro se está haciendo con un equipo de personas muy, ¿cómo le digo? Muy entusiasmados en primer lugar, ¿no? Y con
muy buenos equipos, sin mencionarlo, ¿no? A cada uno, a Teresa, sobre todo aquí presente, equipos que se han sumado, que va a ser el libro impresionante. Yo creo que va a ser impresionante, no solamente por el contenido, sino por la forma como está diseñado, ¿no? Entonces, yo ya estoy esperando ese día, estamos trabajando para ello y pensando para todo aquel, ¿no? Estudiante, no solamente a idiomas, sino a todas instituciones de educación superior, para que también no creen espacio para enseñar el quechua. Nuestra labor como docente pues es esta, ¿no? Generar, en este caso, materiales que esté a la altura, de alguna manera, entre comillas, acorde con los materiales de otras lenguas, por no decir de repente del inglés o de otros materiales, ¿no? Porque el quechua es un reto tremendo que la universidad está haciendo, está apostando para la enseñanza y así para que más peruanos, ¿no? Podamos seguir hablando el quechua por diferentes motivos: trabajo, qué sé yo, cultura, o por identidad, etc. Cualquiera fueran los motivos, ¿no? Yo creo que ese material va a ser muy importante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nora. Queríamos aprovechar que los tenemos acá por si quieren hacer alguna pregunta. Qué bueno. Ya tenemos preguntas. Aquí viene el compañero de la cámara que nos va a ayudar. Bueno, buenas tardes a la profesora Nora y a la profesora Teresa, que está haciendo de ponente del idioma peruano. Pero veo que es difícil el proyecto XXX. Si todos los idiomas son iguales, el inglés, el quechua, el japonés, ¿cuál es la diferencia? ¿O no queremos hacerlo? No sé, la veo. Tenemos que sentirnos igual, o no tenemos identidad, o somos mejores que los gringos, o los gringos son mejores. La verdad que ustedes que son. En realidad, deben enseñar en todas las universidades, no solamente en Ricardo Pablo, porque es nuestra identidad, pero veo que sí, que no, que tiempo, que es difícil, que está el proyecto. Entonces, en realidad, yo les felicito, porque nosotros como peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos. No lo digo los extranjeros, vienen acá, que se le cae la baba, no tenemos vergüenza de la autoestima baja, por eso yo invito acá a todo el auditorio a la reflexión, simplemente y aprender. No es nada de otro mundo. O somos extraterrestres. No, yo le pregunto a ustedes que son catedráticos, están en la universidad, tienen el derecho, la obligación, para que los muchachos también recobren su autoestima. Yo ya soy viejo, ya no me pueden engañar. Pueden llegar a los muchachos que recién están en la universidad, pues no, A, B, C, Che, ¿no? Eso lo va a pedir como una reflexión a los tres exponentes, porque en realidad el quechua es pues la época de los hijos, no es de ahorita. ¿Cuántos siglos han pasado? 600 siglos, estamos con miedo que el proyecto, ¿no? Después yo le invito a ustedes, no solamente a ustedes, a todas las universidades. Nada más, muchas gracias. Bueno, agradezco el ímpetu de su intervención. Y es cierto, ha mencionado una palabra clave, la autoestima. O sea, la autoestima, si no abordamos esto, y es que yo entiendo esa indignación y la comparto. De hecho, es algo que en realidad ni siquiera deberíamos estar hablando si se debe o cómo y todo. Esto ya debió haberse hecho hace rato, ¿no? Hace 500 años. Pero claro, hay que recordar también que tenemos un proceso histórico, que Perú ha sido el centro de la dominación, entonces se entiende, ¿no? Se entiende. Entonces, es cierto, hay que recuperar eso que hemos ido perdiendo, ¿no? Hay que volver a tejer
ese tejido precisamente. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Bueno, sí, antes que nada, yo soy un estudiante no quechohablante de la Universidad San Marcos y a pesar con todas las dificultades que hemos tenido, igual hemos terminado, ¿no?, de hacer el curso, hemos publicado un libro, ¿no?, en una editorial quechua. Entonces, yo creo que es la motivación del mismo estudiante y los factores extrínsecos, de algún modo, para que pueda darse esta educación, ¿no? Sí, la identidad y todo eso, por supuesto, ¿no? Y todos mis compañeros lo hemos tenido claro. Lamentablemente, yo creo, en mi caso, porque yo lo he experimentado, que son los docentes que no tienen ese tipo de metodología. No son todos, pero son algunos que aún están con este tipo de didáctica un poco tradicional, que hace que no haya esa motivación necesaria o esa identidad que nosotros estamos buscando. Entonces, aún así con las dificultades que hemos tenido, hemos avanzado y publicado, ¿no? Pero eso también debería ser una reflexión, que más allá de eso es la didáctica. Estamos ahora en tiempos después de post-pandemia, en el cual sin la educación hay bastantes problemas que estamos pasando hasta el día de hoy y rezagos o secuelas. Imagínense aprender un nuevo idioma. Entonces todavía estamos cargando con ese tipo de problemáticas negativas. Por lo tanto es que yo esa era una pregunta, si es que hay un tipo de metodología ideal, una didáctica importante que motive a los estudiantes, no solamente universitarios, sino también a los mismos estudiantes de secundaria o LBR, para que también tengan ese tipo de motivación y sepan y quieran saber de quechua, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que vamos a un poco ya insertar un tema de la pedagogía. Bueno, la primera, yo creo que cuando decimos que es un reto de nosotros de poder plantear o hacer un proyecto de esta naturaleza, es porque los materiales anteriores no tienen esta característica que hoy estamos planteando. Vuelvo a decir, tienen un enfoque comunicativo. La que probablemente en los materiales anteriores hayan tenido un enfoque tradicional, en la cual pues no se empleaba, por ejemplo, actividades de práctica comunicativa en situaciones reales o cotidianas. Que la pregunta de la señorita del público, cuando decimos hay una metodología, bueno, yo creo que he mencionado de que el docente, en este caso, es un actor principal en la cual, ¿no?, debe estar acorde a la situación. Uno, por ejemplo, obviamente descartar la práctica tradicional en la cual el profesor se explaya las horas y media o 2 horas y media hablando, enseñando, así es, no. Creo que aquí la metodología principal, de alguna manera, es que el docente tenga una capacitación, por ejemplo, en aplicativos en línea, ¿no? A eso me voy. Uno. Dos, es que las prácticas comunicativas, ¿no?, tienen que ser reales y cotidianas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el quechua? Dicen que es bonito, una lengua romántica, no sé, muy sufijante, es hermosa, que esto, que lo otro, ¿no? Y se pasan explicando un sufij cantando, se aprende cantando, se aprende, no sé, adivinando, qué sé yo. Yo creo que esa metodología ya ha pasado, ya debe pasar. Lo que debemos aplicar aquí es en situaciones reales y cotidianas, donde que el estudiante interactúe y emplee la lengua para poder comunicarse en esa situación. Ese enfoque tiene el material. Gracias. Una pregunta más. Hola, soy Alonso Musa Refiere, de segundo grado de secundaria de Colegio San Francisco de Borja, y le voy a preguntar las 4 ideas principales del aprendizaje del quechua.
las 4 ideas principales del aprendizaje del quechua. Cuatro ideas de aprendizaje. Yo creo que son más de 4, ¿no? Porque ideas para uno, motivación, ¿no? Podría ser ideas, ¿no? Otro es la metodología y qué sé yo, práctica, hablar, ideas para el aprendizaje, no sé, ¿qué más alguien puede decir? ¿Cuáles ideas del aprendizaje? Claro, creo que sí, para parecer la pregunta es un poco general, me parece que quería ver cuáles son las, digamos, ideas principales como o de importancia, ¿no? De la importancia del aprendizaje de quechua, ¿no? Y ya las había mencionado, ¿verdad? Y creo que la motivación o lo que una intervención anterior que decía, el papel del estudiante también es clave, ¿no? Esa es la importancia que el estudiante le da al momento de aprender también es importante, ¿no? Y eso es lo que mencionaba ya, ¿no? Los diálogos y las actividades en contextos cotidianos. Vamos para la última pregunta. Sí. Bueno, felicitaciones a ustedes que están al frente. Yo quisiera preguntarme dónde uno se puede matricular para aprender quechua. Tenía entendido que la Universidad Ricardo Palma tenía una cátedra en quechua de manera gratuita. No sé si es ahora o si no es. Digamos de que yo tengo 72 años y fíjese que, bueno, el señor tal vez no entiende de que la colonialidad, o sea, la mentalidad colonial que tenemos nosotros de que todo español es superior a nosotros, nos tiene manejados. Y, por ejemplo, el señor piensa que a sus hijos él les debe hablar en quechua y todos sus hijos deben saber quechua. Y yo, fíjese, cuando mis padres hablaban en quechua entre ellos, porque todos son quechuahablantes, yo me acercaba como niño y ¡pum!, se callaba. Y decía, no, tú no debes aprender quechua porque eso se ve mal en el colegio. Entonces, entre ellos no hablaban en quechua. Y ahora la verdad que tengo, he comprendido que ha sido un error de mis padres, ¿no? Por eso quisiera matricularme, no sé si en San Marcos o Ricardo Palma, ¿no? Sí. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Espero que se animen como el señor a aprender quechua y que estén atentos a las redes del Centro de Idioma Ricardo Palma para cuando salga el material que va a ser en este 2023. Muchas gracias y buenas tardes.